Bueno, hoy vamos a ver entonces la función coseno representada gráficamente en nuestro círculo trigonométrico. Entonces hoy tenemos entonces la función coseno de cualquier ángulo θ. ¿Cómo se representa gráficamente la función coseno de θ? Con lo cual podemos encontrar sus valores, el valor del coseno de cualquier ángulo sin necesidad de la calculadora, solamente generando un proceso gráfico. Ya hemos visto entonces, si ustedes recuerdan, de que como función trigonométrica podemos hallar las funciones o el valor de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, función seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente de cualquier ángulo en la calculadora como función trigonométrica y nos dan valores decimales. También podemos calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo utilizando las razones trigonométricas. Con nuestras razones trigonométricas también podemos obviar, podemos evitar el uso de la calculadora, por lo que podemos encontrar el valor de cualquier razón trigonométrica de cualquier ángulo. Ya vimos ese tema de las razones trigonométricas. Ahora estamos viendo cómo calcular los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos o de cualquier ángulo con su representación gráfica, haciendo uso de nuestro círculo trigonométrico o círculo unitario. En este caso vamos a ver la función coseno. En la semana anterior o en videos anteriores vimos cómo expresar o cómo graficar la función seno. Entonces, como pueden observar, tenemos un círculo trigonométrico, tenemos dentro de él incrustado un plano cartesiano. Recordemos que el círculo trigonométrico o círculo unitario nos dice que el radio de ese círculo vale 1, la unidad 1, o sea que esta distancia aquí es 1 positivo, aquí es 1 positivo sobre el eje Y, hasta acá es menos 1 también en la unidad, pero como gráfico es menos 1, y hacia abajo menos 1 en el eje Y negativo. Bien, si trazamos cualquier ángulo y marcamos ese ángulo, cuando lleguemos a un extremo de ese círculo unitario, recuerden que este valor de esta diagonal, que viene siendo la hipotenusa de un triángulo que demarcamos de esta forma, para formar nuestro triángulo, entonces desplazamos verticalmente hasta el eje horizontal ese cateto, y este sería el cateto opuesto, la hipotenusa, y este sería el cateto adyacente, que es la base del triángulo. Eso ya lo sabemos completamente. Videos anteriores entonces habíamos definido que para poder calcular o para tener en cuenta el valor del seno gráficamente, el seno de cualquier ángulo correspondía a la distancia vertical, o sea, al valor del cateto opuesto en un triángulo rectángulo delimitado en un círculo trigonométrico. Pues en estos momentos que vamos a ver el coseno, la función coseno está definida por el valor horizontal, o sea, el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces el cateto adyacente del mismo triángulo delimitado nos va a dar a nosotros el valor del coseno, o sea, lo que mide desde este punto hasta esta parte, que es la proyección vertical, entonces corresponde a lo que es el valor de coseno. En términos generales podemos decir entonces que la función seno de cualquier ángulo θ corresponde a Y, o sea, el cateto opuesto de un triángulo rectángulo, ¿sí? Definámoslo así, cateto opuesto, mientras que el coseno de ese mismo ángulo se define como el cateto adyacente, lo que mide el cateto adyacente. Ok, entonces tenemos esas dos conclusiones. Recordemos que el cateto opuesto lo definimos como Y y el cateto adyacente como X. Entonces, en un triángulo rectángulo inscrito en un círculo unitario o un círculo trigonométrico, lo que corresponde al valor del cateto opuesto es el seno de ese ángulo que demarca ese triángulo rectángulo como ángulo de elevación, y el cateto adyacente es el coseno de ese ángulo de elevación de ese triángulo inscrito dentro de una circunferencia unitaria o círculo trigonométrico. Entonces, cuando ustedes midan este valor, como ustedes saben que desde acá viene hasta acá vale 1, entonces al separar esto en unidades, pueden hacerlo en 10 unidades, en su blog milimetrado lo van a hacer en 10 cuadros, que cada uno valdría 0,1 décima, o sea, sería 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,9 y 1.
Entonces, de esa forma usted puede calcular la función coseno midiendo esta distancia horizontal de la proyección vertical de ese ángulo que usted está marcando, y allí le va a dar entonces la función coseno de cualquier ángulo correspondiente en ese círculo unitario. Entonces, muy importante que vayan teniendo esto en cuenta para los temas posteriores, porque es muy importante. Definamos el seno de cualquier ángulo corresponde al cateto opuesto y el coseno de cualquier ángulo corresponde al cateto adyacente X. ¿Cómo es el análisis en el primer cuadrante? En el primer cuadrante podemos observar entonces de que la función coseno de cualquier ángulo que está entre 0 grados y 90 grados, porque cuando usted abre todo este ángulo da aquí 90 grados, entonces en el primer cuadrante vemos que cualquier valor de coseno va a estar dirigido sobre el eje X positivo. Entonces, en conclusión, podemos decir que en el primer cuadrante cualquier ángulo, su valor de coseno de ese ángulo va a ser positivo. Positivo, ¿por qué? Porque corresponde a la proyección sobre el eje X positivo, ¿sí? Eje X positivo. Cualquier valor del coseno, si yo abro un ángulo aquí, su proyección se va a medir con el eje X positivo. Si lo abro más, se va a medir aquí con el eje X positivo. Si lo abro menos, se va a medir aquí con el eje X positivo. Y otra cosa muy importante, observen que a lo contrario de la función seno, si usted marca el coseno del ángulo 0, o sea, cuando usted no abre ningún ángulo, digámoslo que aquí está, y el ángulo es 0 porque no ha abierto ningún ángulo, el ángulo es 0, el coseno en este caso de 0 grados, el coseno de 0 grados valdría lo máximo, 1, ¿sí? Porque al medir de aquí hasta acá daría 1 y el coseno de 0 grados es 1. Compruébenlo entonces en su calculadora. Y observen una cosa, a medida que vamos abriendo el ángulo, el valor del coseno va disminuyendo porque se está haciendo más pequeño. Miremos que aquí el coseno de 0 es lo máximo, que es 1, mientras que el coseno de este ángulo, que podría ser ejemplo 50 grados, vendría siendo de aquí a acá, que es menor que 1. O sea que cuando yo estoy en el primer cuadrante, la relación es inversamente proporcional. A medida que yo aumento el ángulo, su valor de coseno disminuye, ¿sí? Si yo tiro un ángulo acá, va a ser más pequeño, y observen que cuando yo abro un ángulo de 90 grados exacto, 90 grados, si yo abro todo el ángulo de 90 grados, voy a darme cuenta que ese ángulo de 90 grados, su coseno es 0. O sea que el coseno de 90 grados es 0. ¿Por qué? Porque no hay valor en X, ¿sí? Queda el ángulo aquí y aquí no tienes cómo trasladar ningún valor, entonces es 0. Verifícalo en su calculadora. Entonces, definamos para este caso el coseno de 0 grados en el primer cuadrante, lógicamente, el coseno de 0 grados, entonces tendría un valor máximo de 1. Y para este caso también el coseno del ángulo máximo del primer cuadrante, que es 90 grados, ¿sí? Su valor es 0. ¿Por qué? Porque al tirar el ángulo de 90 grados aquí, cuando yo me traslado acá, no hay valor en X, entonces es totalmente 0. Son varias cosas para definir con respecto al análisis de la función coseno en el primer cuadrante.